Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos con una cuestión, eh, la verdad es que bastante intrigante, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando una organización, una que dice tener una guía especial, divina incluso, pues se topa con que sus propias afirmaciones del pasado, bueno, chocan con la realidad? ¿Cómo se maneja eso? Es una pregunta clave, sí. Y hoy vamos a verla con una lupa muy específica. Vamos a sumergirnos en el análisis que hace Don Cameron, concretamente en el capítulo 7 de su libro Cautivos de un concepto. Ajá. El capítulo se llama Sin falsas enseñanzas o falsas profecías. ¿Por qué no? Y se enfoca totalmente en las estrategias de comunicación de la sociedad Watchtower, bueno, la entidad legal de los testigos de Jehová. Exacto. O sea que hoy no vamos a ver toda la historia, ni la teología general, sino algo muy concreto. Muy concreto. Las tácticas del lenguaje, la retórica, que según Cameron, usa esta organización para, digamos, presentar sus propias predicciones que fallaron y los cambios de doctrina. La idea es desentrañar esas técnicas, ¿verdad? Tal como las describe el autor aquí. Eso es. Es un análisis de cómo se crea y se mantiene una narrativa. Bueno, frente a pruebas que podrían tirarla abajo, ¿no? Cameron dedica este capítulo a eso, a desmontar ese mecanismo de comunicación. Ok, pues vamos al lío. A ver, para empezar, el meollo del asunto está claro. Si tu poder, tu legitimidad, viene de ser el canal de la verdad o de Dios, pues un error público, una profecía que no se cumple, es más que un fallo. Claro, puede ser una crisis total. Podría serlo, sí. Como dice Cameron que la Watchtower maneja este dilema, ¿eh? En su comunicación, tanto para dentro como para afuera. Pues mira, Cameron identifica una estrategia central, que está, vamos, casi en todo el capítulo. Evitar sistemáticamente, y parece que a propósito, ciertas palabras. ¿Palabras muy concretas cuando se refieren a sus propios errores históricos? ¿Cómo cuáles? Pues falsa o profecía fallida. Esas son como tabú. Cuando hablan de su pasado, claro. O sea que no es solo que no le den bombo a los errores, no, sino que evitan activamente las palabras que los calificarían como lo que son. Exacto. ¿Y qué usan entonces? ¿Cómo llaman a esos episodios, bueno, incómodos del pasado? El libro dará ejemplos, imagino. Sí, y son muy reveladores, la verdad. Cameron lista varios términos que salen en las publicaciones de la Watchtower para hablar de enseñanzas o expectativas que ya, bueno, no se mantienen. A ver, Hablan de verdades pasadas, errores, una palabra así general, ¿sabes? Menos fuerte que falsa enseñanza, equivocaciones, optimismo mal fundado. optimismo mal fundado. Me gusta esa. Sí. También conceptos equivocados, antiguas verdades o una que usa mucho, ajustes o refinamientos en cómo entienden las cosas. Verdades pasadas o antiguas verdades. Es fascinante. Suena casi con nostalgia, ¿no? Como si no fueran errores, sino etapas superadas. Claro. Y explica a Cameron cómo consiguen que eso funcione. Que no suene a, bueno, a una contradicción enorme para sus miembros cuando hacen el cambio. Pues Cameron argumenta que esta estrategia del lenguaje se apoya mucho en un concepto teológico que para ellos es clave, su forma de interpretar Proverbios 4:18. Ah, Ese versículo dice algo como: «Pero la senda de los justos es como la luz brillante, que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido». Pues la Watchtower, según analiza Cameron, aplica esto a su propio entendimiento doctrinal, a cómo evoluciona. claro. La idea de la luz progresiva. Entonces, los cambios no se presentan como correcciones de errores que dan vergüenza. Exacto. Se presentan como que la luz va aumentando poco a poco, como un refinamiento continuo. Lo que se creía antes no era falso, era simplemente luz menos clara. El ajuste de ahora es la luz más brillante. Entiendo. Cameron sugiere que este marco les permite reinterpretar el pasado sin cargarse la autoridad del presente. No es admitir un error de base, sino confirmar que la guía divina sigue ahí, refinando cómo entienden las cosas. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, como decíamos antes, porque este cambio de lenguaje no es solo para suavizar el golpe. Según el análisis de Cameron, parece diseñado para neutralizar del todo el impacto negativo, Sí. casi para reescribir la historia mientras pasa. Lo que ayer se decía con seguridad total que era la verdad revelada por Jehová o una profecía bíblica, hoy es un simple concepto equivocado o un ajuste.
Se borra la idea de que pudiera haber un error fundamental al principio. Precisamente. El autor recalca que este control del lenguaje es vital para mantener esa imagen de ser el canal exclusivo y fiable de Dios. Hay un contraste enorme, ¿no?, entre las palabras que usan para meter una enseñanza, la verdad, verdades reveladas, enseñanzas de Jehová, y las que usan para quitarla después. Cameron ve ahí una técnica consciente para manejar la narrativa histórica. Vale. Entonces, si la palabra falsa y las que se derivan se evitan con tanto cuidado para los errores propios, quiere decir que no la usan nunca o se la guardan para otras cosas. Ahí está la otra cara de la moneda, que Cameron expone bien en el capítulo. El término falsa y también falsos maestros, falsas doctrinas, falsas profecías, no solo se usa, sino que se usa muchísimo y con mucha fuerza. ¿Ah, sí? Pero casi solo para describir a otras religiones, sus creencias y sus líderes. O sea, un doble rasero en el lenguaje muy claro. Clarísimo. ¿Y qué tipo de lenguaje usan para los de fuera, según el análisis? Pues el capítulo cita ejemplos donde se habla de falsedades, doctrinas paganas, mentiras religiosas, impíos cuentos. Es un lenguaje de condena total, sin grises, que choca muchísimo con la terminología suave y justificativa que usan para sus propios cambios o profecías fallidas. Cameron lo presenta como una herramienta retórica, para poner una frontera clara entre la verdad, ellos, y la falsedad, todos los demás. Entendido. Y para ilustrar esto, Cameron propone un ejercicio que tiene bastante fuerza en el capítulo. Coger la propia definición que da la Watchtower de lo que es un falso profeta y aplicársela a sus propios fundadores históricos, a Russell y a Rutherford. Eso es. ¿Cuál es esa definición que usa Cameron como referencia? Se basa en lo que ha publicado la propia Watchtower. Cita específicamente su libro Racionamiento a partir de las Escrituras. Según ese libro de consulta interno, un falso profeta se reconoce por 3 cosas clave. A ver. Primero, anuncia mensajes que dice que vienen de una fuente sobrehumana. Sí. Segundo, esos mensajes en realidad no vienen del Dios verdadero, según la visión de la Watchtower, claro. Claro. Y tercero, lo que anuncia no está en armonía con la voluntad revelada de Dios, de nuevo tal como ellos la interpretan. 3 criterios bastante concretos, y el argumento de Cameron en el capítulo es que si miras el historial de predicciones de fechas que no se cumplieron, menciona las expectativas sobre 1914, 1925 y otras que se ven más en otras partes del libro pero cuyo patrón se discute aquí, Sí, pues que Russell y Rutherford podrían encajar en esa misma definición. correcto. El análisis que presenta Cameron se basa en que ambos líderes históricos dijeron que sus cronologías complicadas y las predicciones que llevaban asociadas sobre el fin de los tiempos de los gentiles, el regreso de los patriarcas, esas cosas, Sí. venían de una comprensión especial del plan de Dios, una luz que supuestamente Dios les daba. Como esas predicciones concretas no pasaron como se anunciaron, el argumento de Cameron es que si aplicas estrictamente los criterios que la propia Watchtower publica, sus fundadores cumplirían las condiciones de su definición de falso profeta. Y lo clave aquí, como recalca Cameron, según entiendo, es justo eso, que no está usando un criterio de fuera o enemigo, sino que usa la misma vara de medir que la propia organización pone en sus libros para señalar a otros como falsos. Exactamente. Ese es el punto central del ejercicio que propone. Una autoevaluación hipotética usando las reglas de casa. Cameron no juzga desde fuera, sino que explora las consecuencias lógicas de los propios postulados de la organización al chocarlos con su historial documentado. Ahora, me imagino que la organización tendrá respuestas a este tipo de críticas. Una defensa habitual suele ser que, vale, los líderes del pasado pudieron equivocarse en fechas o detalles, pero eran hombres sinceros, devotos y no falsos profetas con mala intención que quisieran engañar. Claro, la sinceridad. ¿Aborda Cameron este argumento de la sinceridad en el capítulo? ¿Importa el motivo si la profecía falló? Sí, el capítulo toca ese punto directamente. Cameron admite que la sinceridad es totalmente posible. Incluso menciona por encima la idea teológica de 2 Tesalonicenses 2, sobre una operación de error que puede hacer que la gente crea sinceramente algo que no es verdad. Ajá. Pero el análisis del capítulo argumenta que, para la afirmación central que hace la Watchtower sobre su propio liderazgo, eso de ser el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, la sinceridad no es el criterio final. El esclavo fiel y discreto.
Ese es un concepto vital para la estructura de autoridad de la Watchtower, ¿verdad? Según ellos, es el canal que Cristo eligió para dar alimento espiritual a los fieles. Precisamente. Y ahí es donde Cameron enfoca el argumento sobre la sinceridad. Según la propia interpretación que la Watchtower hace de ese pasaje de Mateo 24, la tarea del esclavo es dar el alimento correcto, las enseñanzas, las guías, en el momento oportuno. Ah, vale. Así que lo que cuenta es el resultado. ¿Fue el alimento que se dio realmente correcto y oportuno? Entiendo la línea argumental que expone Cameron. Sería como decir, un cocinero puede ser muy sincero al hacer la comida, pero si sirve ingredientes caducados o un plato que no alimenta, pues no está cumpliendo su función, por muy buenas intenciones que tuviera. Claro. Aplicado aquí, el alimento espiritual incorrecto o fuera de tiempo, aunque se diera con sinceridad, descalificaría al esclavo según los propios términos de la parábola que usan para legitimarse. La etiqueta de falso, en este análisis, vendría de la falsedad del contenido profético o doctrinal, no necesariamente de la intención de quien lo dijo. Exactamente. El análisis de Cameron sugiere que, desde el punto de vista de cumplir el papel del esclavo fiel, la exactitud y el momento justo son lo primero. La sinceridad puede ir de la mano del error, pero el error en el alimento tiene consecuencias directas sobre si es válida o no la pretensión de ser ese esclavo elegido. Esto nos lleva de cabeza a una tensión o paradoja que Cameron describe como fascinante y que parece pegada a la postura de la organización. Menciona la afirmación de ser algo así como un verdadero profeta no inspirado, dirigido mediante espíritu. Sí, es una frase llamativa. ¿Cómo es posible, se pregunta el análisis, ser el canal elegido por Dios, estar dirigido por su Espíritu Santo, que implica una conexión especial, pero a la vez negar ser inspirado? Sobre todo cuando hacen predicciones muy concretas relacionadas con promesas divinas o con el calendario de Dios. Parece que quieren jugar a dos bandas, la autoridad divina sin la responsabilidad de ser infalibles en las profecías. Cameron explora esa tensión a fondo, sí, y usa un ejemplo muy concreto para ilustrarla. Una declaración que salió en la revista Despertad, la Awake, del 22 de marzo de 1993. A ver. En esa revista, por un lado, la Watchtower dice explícitamente que sus publicaciones, aunque se basan en la Biblia, no son inspiradas y que nunca han dicho que hagan predicciones en el nombre de Jehová, intentando así quitarse responsabilidad por errores pasados y no ponerse al nivel de un profeta bíblico inspirado. Una forma de cubrirse las espaldas, claro. Decir, nos guían, pero podemos meter la pata en detalles porque no somos infalibles como los que escribieron la Biblia. Correcto. Pero lo interesante, y es lo que Cameron subraya, es que en esa misma página de la revista reafirman con mucha fuerza una de sus enseñanzas más características de entonces, y la presentan como la promesa del Creador sobre la generación que vio lo de 1914. Ujú. Esa enseñanza sobre la generación de 1914, que venía a decir que el fin del sistema estaba al caer y que pasaría antes de que toda esa generación muriera, funcionó durante décadas como una predicción muy potente sobre lo cerca que estaba el fin. Una enseñanza que, por cierto, luego tuvieron que ajustar o abandonar. Ahí está la tensión. Es como decir, no hablamos con inspiración divina directa, no nos pidan cuentas como a un profeta de la Biblia. Exacto. Pero a la vez presentar una de tus interpretaciones más importantes y con fecha límite implícita como la promesa del Creador. Cameron debe ver ahí una contradicción en la comunicación tremenda, ¿no? Exacto. El capítulo usa este ejemplo para subrayar lo que el autor ve como una posible contradicción interna, o, usando una frase del propio libro, una incapacidad de ver lo que están diciendo. O sea, una tensión que no se resuelve entre negar la inspiración formal para evitar la etiqueta de falso profeta cuando fallan y a la vez atribuir sus ideas más importantes y urgentes a una fuente divina para mantener la autoridad y la prisa. Cameron lo presenta como un equilibrio en el lenguaje y la teología muy, muy delicado. Tiene sentido. Entonces, si manejar el lenguaje y reinterpretar el pasado son tan importantes, ¿cómo afecta esto a la forma en que leen pasajes de la Biblia clave que hablan justo de distinguir entre lo verdadero y lo falso? El capítulo dedica una parte a analizar cómo la Watchtower maneja a Mateo 7, versículos 15 al 20. ¿Qué dice Jesús ahí, básicamente?
Pues en Mateo 7, 15, 20, Jesús avisa a sus seguidores sobre los falsos profetas. Dice que vendrán disfrazados de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y da una clave para pillarlos. Por sus frutos los reconocerán. Por sus frutos. Sí, sigue con la comparación de los árboles. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Así que todo árbol que no da fruto excelente se cortará y se echará al fuego. La idea central es que las obras, las enseñanzas, las profecías, los frutos de una persona o grupo muestran su verdadera naturaleza. Un criterio que parece claro. Mira los resultados, mira los frutos. Si son malos, la fuente es mala. Y según el análisis de Cameron, ¿cómo aplica o quizás reinterpreta la Watchtower este pasaje pensando en su propio historial? Aquí Cameron argumenta que se da otro giro interpretativo interesante. En vez de aplicar el criterio de los frutos a sus propias predicciones fallidas, que se podrían ver objetivamente como fruto podrido, según el aviso de Jesús, Sí. la Watchtower, según el análisis del capítulo, redefine lo que es el fruto podrido. ¿Y qué pasa a ser el fruto podrido en su interpretación? Pasa a ser sobre todo las doctrinas y las prácticas de otras religiones, aquellas que consideran parte de Babilonia la Grande, su término para el imperio mundial de la religión falsa. Doctrinas como la Trinidad, el infierno de fuego, la inmortalidad del alma, esas son identificadas como el fruto podrido que demuestra que esas religiones son falsas. Y por el contrario, me imagino que el buen fruto se convierte en... Exactamente. El buen fruto que demuestra que ellos son la religión verdadera pasa a ser sus propias actividades, sobre todo la predicación mundial y el conjunto de sus doctrinas que consideran correctas ahora, en el presente. Y también las cualidades morales que fomentan entre sus miembros. Claro. De esta forma, según el análisis de Cameron, la Watchtower usa este pasaje de Mateo 7 no como una advertencia para hacerse autocrítica sobre si sus propias profecías o enseñanzas históricas fueron fiables, sino como una herramienta para autovalidarse y, a la vez, descalificar a todos los demás grupos religiosos. Es una maniobra interpretativa hábil, desde luego. Se coge un texto que avisa del peligro interno de falsos profetas y se le da la vuelta para reforzar la frontera entre nosotros, los buenos frutos, y ellos, los malos frutos. El criterio original de Jesús sobre la relación entre profecías y resultados parece que se diluye o se redirige. Es lo que Cameron describe como una desviación sutil pero importante del énfasis original de Jesús en ese contexto. El foco se mueve de la autocrítica basada en los resultados proféticos históricos a la comparación favorable con otros grupos basada en doctrinas y actividades actuales. Bien, hagamos una recapitulación rápida. Este análisis que hemos visto del capítulo 7 de Cautivos de un concepto de Don Cameron sugiere, desde la perspectiva del autor, claro, una estrategia con muchas caras y consciente por parte de la sociedad Watchtower. Implica un control férreo del lenguaje, evitando palabras negativas para los errores propios, mientras se usan con dureza para otros. Implica reinterpretar el pasado con el filtro de la luz progresiva y redefinir criterios bíblicos como el de los frutos, de Mateo 7. El objetivo general, según Cameron, sería manejar un pasado que podría ser problemático, lleno de predicciones no cumplidas y cambios doctrinales gordos, para mantener intacta su narrativa principal, que son el canal exclusivo y guiado por Dios hoy día. Sí. Básicamente, controlar el lenguaje para controlar la percepción histórica y doctrinal. Exacto. Entender estas técnicas de comunicación y de cómo se presentan las cosas es fundamental, no solo para entender este caso concreto, sino para analizar con ojo crítico cualquier fuente de información. Sobre todo las que vienen de organizaciones con afirmaciones muy fuertes de autoridad o de tener la verdad exclusiva. Claro. Fijarse en cómo una fuente presenta la información, especialmente cómo maneja sus propios errores, cambios o silencios, puede decir tanto o más que la información misma que da. Lo que es verdaderamente fascinante aquí, y es el corazón del análisis de Cameron en este capítulo, es ver el poder activo del lenguaje para moldear e incluso podríamos decir construir nuestra percepción de la realidad, ya sea histórica o doctrinal. Totalmente de acuerdo. El lenguaje no solo describe, sino que también nos dice cómo debemos ver las cosas. Y esto nos deja con una reflexión final que va más allá del caso específico que analiza Cameron aquí. ¿Con qué frecuencia vemos dinámicas de lenguaje parecidas en otros sitios?
Buena pregunta. Pensemos en el discurso político, donde los fracasos se llaman desafíos o áreas de mejora. Pensemos en la publicidad, que siempre está redefiniendo qué necesitamos y qué queremos. Incluso en nuestras relaciones personales, cuántas veces usamos eufemismos o contamos las cosas a nuestra manera para tapar errores o controlar cómo nos ven los demás. ¿Qué consecuencias tiene para cómo entendemos el mundo cuando el lenguaje que usamos para describir la realidad empieza a separarse mucho de ella? Es algo sobre lo que, sin duda, vale la pena pensar. Una pregunta crucial, sí señor. Sobre todo en una época tan llena de narrativas construidas con cuidado y de batallas por el significado de las palabras. Para quienes quieran seguir explorando análisis detallados como este, basados en fuentes y temas que interesan a nuestra audiencia, bueno, pues considerar la suscripción puede ser una buena manera de no perderse las próximas entregas.